Eh, Siempre hay preguntas acerca de la cena del Señor, siempre hay un montón de controversias que genera más que nada las personas, porque no hay controversias en la Escritura, y cada uno tiene sus argumentos para justificar lo que cree. Yo no quiero decir lo que es la cena para nosotros, sino que quiero tratar de explicar lo que es la cena desde la Escritura y lo que la Escritura dice de la cena del Señor. Entonces, para empezar, ¿no? Dice, bueno, la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, la cena del Señor es una conmemoración instituida por el Señor y confirmada por los apóstoles. Lo puede ver en los Evangelios, lo puede ver en el libro de Hechos y lo puede ver también en 1 Corintios 11, con Pablo instruyendo a la iglesia en Corinto. O sea, era parte de la instrucción cuando un evangelista iba a empezar una iglesia, la cena era parte de la instrucción. Cuando Pablo en la epístola de Corintios le habla a los hermanos en la iglesia en Corinto, les habla de la cena, dice, porque yo también os he enseñado. O sea, esto era algo que ya había sido enseñado, era parte del establecimiento de la iglesia. Cuando uno establecía la iglesia en los principios bíblicos, se enseñaba la cena del Señor, se enseña acerca del bautismo. Entonces, son dos cosas que el Señor estableció, que el Señor instituyó, y así lo dijo. Uno hace discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la otra ordenanza que conocemos en el Nuevo Testamento es el tema de conmemorar la cena del Señor. Y como el nombre lo dice, es recordar el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué no es la cena? Es una conmemoración instituida por el Señor, ¿sí? Es para recordar el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué no es la cena? La cena no es un sacramento, porque no confiere gracia. Entonces, a veces se lo trata como un sacramento, pensando que la cena tiene como algún poder místico especial que confiere gracia a las personas, ¿no? Y que cuando la persona toma la cena se siente elevado. Yo preguntaría qué cenó, si se siente así, ¿no? Pero como si estuviera transmitiendo una forma de gracia que uno dice, ay, ahora tomé la cena, estoy lleno del Señor o algo así. La cena no tiene nada que ver con eso, no hay un solo lugar en la Escritura donde haya pasado eso, donde se diga eso, donde se enseñe eso, o que Cristo lo haya instituido. No confiere gracia, sino que expone la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo que se conmemora. La cena no es un ritual. Un ritual normalmente se hace en la religión, se repite algo con el propósito de que nos vaya bien. Entonces uno toma un ritual y dice, bueno, esto está establecido y lo tenemos que hacer para ser bendecidos, para que nos vaya bien, etcétera, etcétera. Entonces el día que no tomó la cena, se siente como si le hubieran arrancado un brazo. ¿Sí? Tampoco dice eso la palabra. Eso es hombres que enseñan doctrinas enseñan mandamientos de hombre como si fueran doctrina de Dios. Y no es así. No es un ritual, no es algo que tiene que ser repetido y en el ejercicio de repetirlo logramos algo. No, no es un ritual. La cena no es una comida física. Dice, pero el pan que compartimos y el vino que tomamos es físico, desde ya. Pero si usted viene a cenar a mi casa y yo le sirvo un poquitito así de ese vino sin fermento y le doy un pedacito así de pan sin levadura y le digo, te invité a cenar, cená conmigo y le doy eso, usted me va a decir, ¿me estás cargando? Esto no es una cena, ¿verdad? Y yo digo, ¿cómo que no? Es la cena del Señor. Entonces, la cena no es una comida física que se hace en su iglesia, que es lo que pasaba en Corintios. Un segundito ahí en 1 Corintios 11. Fíjense, los hermanos entendieron mal la enseñanza de la cena y esto es lo que hacían. Versículo 20 dice, ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Y escuche lo que pasaba. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré?
en esto no os alabo. Entonces, esto no era la cena, porque esto era una acción egoísta, era una acción física, donde cada uno se adelantaba a comer, se embriagaba, y era algo que causaba división. Es algo que pasa en Corintios, donde el tema central son las divisiones que hay en la iglesia y la comunión en Cristo como respuesta a todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Dice, uno tenía para comer, el otro no. Bueno, entonces salí, no comas. Y se producía una división. Entonces dice, esto no es la cena del Señor. La cena del Señor no es una comida física, no es algo que uno trae y se hace una buena comida. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el Señor. ¿No tienen casa en que coman? ¿Tienen hambre? Vayan a comer en su casa. Pero no, este tiempo no es para eso. Ahora, eso es lo que no es la cena. ¿Cuándo fue instituida la cena? Bueno, la cena, si uno hace una armonía de los 4 evangelios, va a concluir que la cena fue instituida luego de que Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Recuerdan el moja el pan? Toma el bocado, dice la palabra que Satanás entró en él, y en el sentido de que él iba a hacer los deseos de Satanás, estaba decidido a entregar a Cristo, y Cristo le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo pronto, y Judas salió. Y después de que sale Judas, se instituye la cena con los otros 11 apóstoles, Jesús y los otros 11 apóstoles. ¿Sí? Entonces, y nosotros hemos hecho un estudio de esto, hay una armonía donde uno puede ver con claridad, ordenando los acontecimientos, que la cena fue instituida después de la salida de Judas, y eso lo podemos compartir en otro momento, y usted puede verlo en su propia Biblia, haciendo una armonía de la institución de la cena. Entonces, Judas no estuvo cuando Jesús instituyó la cena, y esto es fundamental. Esto es fundamental, porque algunos dicen, no, estaba en Judas, entonces la cena se le da a todos. No, la cena fue instituida cuando Judas no estaba. Judas no era de los 12, y por favor, alguna vez alguien me dijo que yo dije que Judas no era de los 12, y lo vuelvo a afirmar, cuando digo que no es de los 12, es porque entre ellos había uno que no era de ellos, y era Judas el traidor. No era de los 12 porque era realmente un incrédulo, era el hijo de perdición. Entonces nunca fue parte real de los 12. ¿Sí? Estaba ahí con un propósito específico, y por eso después se escogió a otro. Entonces, Judas no estuvo cuando Jesús instituyó la cena. Quiere decir que la cena Jesús la tomó en la intimidad con sus discípulos más íntimos. Por tanto, la cena se conmemora como un acto de comunión. Y cuando hablamos de comunión, hablamos de una comunión en una definición bíblica, una comunión en Cristo. Cuando tenemos en común a Cristo, cuando tenemos en común las mismas convicciones, cuando llamamos pecado a las mismas cosas y cuando nos abstenemos de esos mismos pecados y cuando creemos lo mismo, entonces hay una comunión en Cristo. Entonces, no es la cena la comunión, sino que la cena es dentro de la comunión de la iglesia. No es que por la cena tenemos comunión, no. Como tenemos comunión, compartimos la cena. Entonces, cuando hablamos de la comunión bíblica, fíjense lo que dice 1 Corintios 10, un poquito antes. Dice así, 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, hablando de Cristo como el pan de vida, hablando de la comunión en el sacrificio de Cristo, y por eso es importante tener las mismas convicciones y llamar las cosas cada uno de la misma manera, porque si no, no hay comunión. Y si no hay comunión, entonces no hay comunión ni en la sangre ni en el cuerpo de Cristo. Si hay diferencias en cuanto a convicciones, si uno ve una cosa como pecado y el otro no la ve, si uno se sujeta a la iglesia y el otro no se sujeta a la autoridad de la iglesia, alguien no está bien. Si una persona voluntariamente decide no formar parte de una iglesia, esa persona está en pecado. O sea que no está en comunión con el resto de la iglesia.
Porque la Biblia nos enseña que nosotros, sí, por favor, debemos ser parte de la iglesia y debemos disfrutar la comunión de la iglesia. Entonces, cuando una persona decide no sujetarse a una iglesia bíblica y decide y hace todo lo posible para no ser parte de la iglesia, entonces esa persona está en pecado. O sea, no le va a servir de nada tomar la cena, porque no va a reconocer su pecado, va a ser expuesto al sacrificio de Cristo y no va a reconocer su pecado, va a seguir en su pecado. Entonces está rompiendo la comunión de la iglesia. La cena se llevó a cabo y Cristo la instituyó entre los discípulos de Cristo. Y tiene que ver un poco con lo que compartí en el mensaje. ¿Quiénes son los discípulos de Cristo? Los que toman su cruz y lo siguen. Entonces no es para cualquiera, es para aquel que está viviendo como Dios manda, que está haciendo la voluntad de Dios y está en comunión con la iglesia, sirviendo a sus hermanos para la gloria de Dios. Ahí es la comunión en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Entonces la iglesia se toma la cena se toma en un mismo sentir, o sea, en un mismo modo de pensar, con las mismas convicciones bíblicas que forman parte de la comunión. Acompáñame por un momento a Hechos capítulo 2. Conocemos este pasaje después de la predicación de Pedro. Dice así, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, realmente hay personas que conocieron al Señor, por conocer al Señor, le siguieron en las aguas del bautismo, o sea, dieron un testimonio público de su fe en Cristo, ¿sí? No se avergonzaron de Cristo, sino que dieron un testimonio público de su fe en Cristo, se bautizan porque no se avergüenzan de Cristo, ¿no? Y entonces, dice que fueron añadidas a la iglesia por medio de la salvación, a través de la predicación del Evangelio, fueron añadidas al cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque todos aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo, cuando Dios los salva, son hechos parte del cuerpo de Cristo, como también vemos en 1 Corintios 12. No está hablando de que el bautismo los hizo miembros de una iglesia local, sino que está hablando de que por la salvación en Cristo ese día se hicieron miembros del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la familia de la fe de todos los tiempos. Entonces, por fe se añadieron, fíjese, y perseveraban, o sea que continuaban, fíjense, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, fíjese cómo, y les animo a que vean el video donde el pastor Cristian predicó este pasaje, porque habla en una forma muy concreta acerca de lo que es la comunión. Pero fíjese las 4 características que tenía la comunión. Algunos toman este pasaje y dicen, perseveraban en el partimiento del pan. Entonces hay que tomar la cena todas las veces que se pueda y hay que perseverar en la cena. Te estás olvidando el resto del versículo y el resto del pasaje. Porque dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían las mismas convicciones bíblicas, en la comunión unos con otros, tenían comunión unos con otros, o sea, había una relación en Cristo unos con otros, en el partimiento del pan compartían la cena y en las oraciones oraban juntos como iglesia. ¿Ven? Tenían una comunión profunda. Y dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces se ve que también había una preocupación los unos por los otros porque eran miembros del cuerpo de Cristo, como también nos enseña 1 Corintios 12. Esa preocupación por el cuerpo, por los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces no es que todos tenemos que salir de acá a vender nuestras propiedades, ¿sí? Yo no podría vender mucho, pero no es que tenemos que salir a vender nuestras propiedades para dársela al pastor de la iglesia o para tomar la cena o algo así. No, el punto es que los hermanos se preocupaban por los otros y hacían lo que era necesario para velar por las necesidades del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Verdadera comunión. Entonces no es que solamente perseveraban en el partimiento del pan,
estaban teniendo esa convicción y esa comunión en Cristo. Y dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, acá no está hablando de la cena, sino que está hablando de la comida primaria para el sustento de cada día. Quiere decir que velaban por las necesidades de los hermanos y aquellos que no tenían, se les llevaba el pan a la casa para que tuvieran que comer para el sustento del día. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No le reclamaban nada al otro por lo que le habían dado. Se gozaban de la provisión del Señor todos juntos. Juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora fíjese esto en el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Sí? Cada día estaban reunidos en el templo. Entonces, fíjense en las cosas que perseveraban. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión y unánimes, como una sola alma, dándole la gloria a Dios cada día en el templo. Entonces, si usted dice que acá hay que perseverar en la cena y esto hay que hacerlo todos los días, usted tiene que estar todos los días en el templo. Todos los días en el templo. Cada vez que la iglesia está ahí, usted tiene que estar en el templo. Usted tiene que perseverar en la comunión con los santos y usted tiene que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y tiene que ocuparse de las necesidades de sus hermanos. En ese contexto de comunión se toma la cena. Espero que ayude. Hechos capítulo 20. Fíjese. Mire esto. 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, domingo, reunidos para partir el pan, la cena, véalo así, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y el versículo 8 dice, pero 12:30, la mitad de los hermanos se fueron porque tenían cosas que hacer. O estaban cansados, o estaban aburridos de la palabra, o ya no querían escuchar la instrucción bíblica. Claro, el texto no dice eso. El texto dice lo siguiente. Primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y usted sabe que había uno sentado a la ventana que se llamaba Eutico, que se durmió, se cayó, se murió, bajaron, lo resucitaron, y dice, y ahora sí se fueron a la casa. No, subieron otra vez, y dice el texto, después de haber subido en el 11, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. ¿Y dónde estaban los hermanos? En comunión, gozando y disfrutando la palabra, juntos, amando al Señor. No era el punto partir el pan, el punto era la comunión y estar con Cristo, con los hermanos, con el cuerpo, con Dios. Esas son las condiciones bíblicas para participar de la cena. Son las condiciones bíblicas. ¿Qué ocurre en la cena? Somos expuestos al sacrificio de Cristo, somos expuestos al costo de nuestra salvación, su sangre derramada, su cuerpo es partido por nosotros, somos expuestos a la libertad del pecado, porque por esa sangre nosotros somos redimidos. Entonces fuimos soltados de la esclavitud del pecado para que ahora podamos servir a Dios. Entonces nos examinamos, eso es lo que ocurre en la cena, nos examinamos si estamos andando como es digno del sacrificio de Cristo. Cuando estamos delante del pan y delante de la copa, lo que nosotros hacemos es examinarnos a nosotros mismos a ver si nosotros estamos andando de acuerdo a las convicciones bíblicas que tenemos, a la comunión en Cristo. Y si estamos andando como es digno de esa sangre derramada por nosotros para no pisotearla. Por eso el mismo sentir, el mismo pensar y las mismas convicciones son fundamentales para que la iglesia pueda ejercer su rol de iglesia en el cuidado de la santidad de cada uno. Porque si no, no hay parámetros. Si no compartimos las mismas convicciones, el mismo pensar, el mismo sentir con respecto a Cristo y a la palabra y a la comunión, entonces no hay vara con la cual nosotros nos podamos cuidar y podamos velar por la santidad de la iglesia. Porque entonces cada uno hace lo que bien le parece. Por eso es que esas
Estas condiciones deben ser expuestas claramente por los hermanos, debe haber un acuerdo entre los hermanos, y entonces se juntan en comunión para tomar la cena. Y cuando viene alguien de afuera, de una iglesia de misma fe y práctica, con las mismas convicciones, que está bajo la autoridad de su iglesia y participando activamente de su iglesia, es bienvenido también a participar en otra iglesia de misma fe y práctica en las mismas condiciones. Pero tiene que haber un testimonio. Si no lo conoce, se queda afuera. Por amor al nombre del Señor y por cuidado de la iglesia. ¿Qué más ocurre en la cena? Anunciamos el Evangelio a los que nos siguen. Como dice 1 Corintios 11, que dice, así pues todas las veces comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, catángelo, anunciamos a los que siguen, no tomamos la cena en privado, sino que están como oyentes ahí, nuestros hijos, nuestra familia y otros que pueden estar, y por medio de la cena se les anuncia el Evangelio, la muerte de Cristo por los pecados, a aquellos también que están con nosotros. Otra pregunta, ¿cada cuánto se debe tomar la cena? Bueno, en la Biblia no hay una periodicidad establecida, la palabra no establece un periodo, hay libertad en la iglesia para decidir esto, solo se determina que cuando lo hagan, cuando se haga, hay que hacerlo en memoria de Él, no para comer, no como un ritual, no como algo para sentirnos mejor o estar así, etcétera, etcétera, sino que lo hagamos para conmemorar su sacrificio. Entonces uno dice, bueno, entonces lo puedo hacer cuando yo quiera. ¿Sí? La Pascua se celebraba una vez al año. Ahora, hay una realidad. Cada vez que somos expuestos al sacrificio de Cristo, somos llamados a un examen de conciencia y somos llamados a vivir en santidad. Entonces también es bueno para la iglesia tener siempre presente el sacrificio de Cristo. Pero cada iglesia tiene la libertad de decidir cuándo hacerlo, me refiero al periodo de tiempo que pasa entre una toma de la cena y la otra. Así es como se determina. ¿Por qué el pan debe ser sin levadura y el vino sin fermento? Porque hay algunos que lo practican con el pan leudado y el vino fermentado. ¿Por qué debe ser así? Porque al instituir la cena, Cristo era completamente sin pecado. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, tanto la levadura como el fermento son símbolos del pecado. Entonces, el vino nuevo debe ser sin fermento y el pan debe ser sin levadura, porque entonces no hay indicios de pecado en el cuerpo y en la sangre de Cristo que fue partido por nosotros en esas 3 horas de tinieblas en la cruz. Amén. Seguramente puede haber más preguntas o algo así. Si las tiene, entonces después las podemos compartir y lo podemos ver. Pero el punto es que en comunión se conmemora el sacrificio de Cristo para examinarnos a nosotros mismos y andar como es digno de nuestro Señor, en las mismas convicciones y en el mismo sentir en Cristo y en la palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por la obra de Cristo, por ese sacrificio perfecto hecho por nosotros. Y gracias, Señor, que hoy nos permites y nos llamas a recordar. Señor, para nosotros es muy fácil olvidar lo que hiciste por nosotros. Y gracias, Padre, que nos llamas a recordar esto para que seamos expuestos a tu sacrificio, al costo de nuestra salvación, y así nos examinemos, dejemos el pecado, te amemos y te sirvamos. Gracias, Señor, por Cristo y por su obra. Gracias por la comunión que nos has dado en Él. Ayúdanos a perseverar cada día como iglesia, como hijos tuyos, en la comunión y en todo lo que ella representa. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.